El nombre del mensaje de hoy es tres fuentes de donde salen los pensamientos de nuestro corazón. Hoy vamos a iluminar el tema de los pensamientos de nuestro corazón, o sea, eh, porque esto viene del corazón viene. Hay conexión entre la mente y el corazón. Hay gente que se enfrenta a pensamientos malos. Yo creo que todos nos enfrentamos a eso. Luchamos contra los pensamientos malos. Hay pensamientos buenos y hay otros tipos de pensamientos. Y nosotros vamos a hablar acerca de sus fuentes porque los pensamientos malos pueden hacer caer a las personas en situaciones de culpabilidad, porque Satanás vendrá, porque uno de sus orígenes principales es Satanás. Satanás vendrá y va a sembrar pensamientos y nosotros veremos que nuestra mente es como un campo de juego donde entran todos los jugadores y cuando vienen los malos pensamientos, eh, uno puede pensar de que uno es quien produce esos pensamientos y así uno se culpabiliza y de esa manera uno no sigue siendo efectivo como creyente. Así que eso es una herramienta fuerte del enemigo y cuando tú entras en culpabilidad, te es difícil servir al Señor, te es difícil ser luz porque te sientes mal contigo mismo. Así que hay pensamientos malos, hay pensamientos buenos, hay otros tipos de pensamientos también. Así que vamos a hablar de esos tres tipos de orígenes. Uno es nuestro corazón. Nosotros veremos que es necesario examinar esos pensamientos. Otro origen es pensamientos de parte de Dios, los cuales queremos adoptar ese, y hay otros que vienen del alma que tenemos que discernir, pero los pensamientos de Dios sí queremos adoptarlos. Y la tercera fuente es los pensamientos que vienen de parte de Satanás y aquellos tenemos que rechazarlos. Así que este mensaje está destinado, primero que todo, primero que todo, esto viene por causa de algunos rumores que me han llegado a mí y así que por eso pienso que esto es relevante y es por esta razón que tenemos que hablar del tema y es para también aumentar nuestra conciencia de lo que está pasando alrededor nuestro y también para cuidarnos a nosotros mismos. Vamos a el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23, famoso versículo. De todo cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. O sea, guarda tu corazón por sobre todo. ¿Por qué? Porque del corazón salen pensamientos que suben a la cabeza y están conectados y desde la cabeza finalmente se convertirá en una obra y después de hacer la obra tendremos que dar cuenta de eso un día en el juicio, un día frente a Dios. Así que tenemos que cuidar, tener conciencia de cuidar nuestro corazón, a lo que pasa dentro de nosotros. Nosotros no solo vamos a analizar, sino que también vamos a analizar las puertas por las cuales entran estos pensamientos. Y veremos también cómo nosotros podemos responder a estas situaciones o debemos responder. Como yo dije, ser conscientes de este asunto nos ayuda a enfrentarnos a él. Entonces, el primer origen de nuestros pensamientos es nuestra alma, desde nuestra alma pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 6, Génesis 6,
5. Voy a empezar desde el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Es como hoy, por cierto. Esto era en el contexto del diluvio, y cuando Mateo habla en Mateo 24 acerca de nuestro tiempo, él otra vez lo compara como una época antes del diluvio, de que de esa manera iba a ser los últimos tiempos. Y cuando yo veo alrededor mío, todo lo que están creando es malo. Yo estoy viendo Eurovisión, por ejemplo. Bueno, yo no veo Eurovisión, pero cuando, cuando tú ves algo así, que los países no quieren participar, y tú te comparas eso con la manera en cómo se visten y cómo son sus bandas de música, que son de Satanás, solamente son de Satanás, y todo esto también, y todo lo que, por, por ejemplo, lo que parece neutral, nosotros también, por cierto, nosotros tanto nos estamos acostumbrando al pecado que ya no lo distinguimos, pero ya algo que ya incluso se convierte como algo normal. Si es unas mujeres, pues ellas se tienden a vestirse de manera sexy o muy expuesta. O hay, por ejemplo, películas en el YouTube, ¿no? O no sé, siempre allí es siempre muchas guerras o asesinatos o cosas así. Una vez me sentí en un avión, y al lado mío había alguien, y ellos vieron una película sobre un homosexual. Eso fue, y la película hablaba acerca de cuán pobrecito es el homosexual porque no lo entendían. Y entonces yo me pensaba, eso es lo que están viendo, y que hay que entenderlos, y que yo no sé qué, y lo otro, lo uno y lo otro. Dios odia al pecado, pero no al pecador. No odia al pecador, pero sí odia al pecado. Así que sí, uno puede ayudar, sí, uno puede ayudar, pero estar de acuerdo a eso no, eso es mentira. Bueno, en pocas palabras, en cualquier lugar donde uno puede ver el corazón del hombre es malo. Y porque hay Satanás, y está el anticristo, el espíritu del anticristo en este mundo. Y esta es la generación que finalmente recibirá en cualquier momento, no sé, en un futuro cercano o más lejano, será quien reciba al anticristo. Así de que Dios dice esto, y Mateo dice en el capítulo 7, Marcos 7, habla en el versículo 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que Jesús nos revela que nuestra naturaleza pecaminosa es problemática, y es el origen de cosas malas, cualquier cosa mala, como la lista que acabamos de leer. ¿Y qué debemos hacer contra estas cosas, con estos pensamientos que vienen de nosotros desde nuestra naturaleza pecaminosa? Mientras, mientras uno avanza en la fe, eso debería ir mermando. Esto ocurre y existe mientras estamos en este mundo, pero los pensamientos malos deberían ir mermando mientras avanzamos en la fe. Ujú. Mientras nos alejamos del pecado, mientras aprendemos a hacer lo que está ahora escrito, esto debería debilitar esto. Entonces, lo que hay que hacer está en Lucas 9, Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Así de que decir no, simplemente enfrentarse a eso, ser firme. Sí, tenemos una voluntad, tenemos nuestra propia voluntad como creyentes, como personas. Si nosotros decidimos dar nuestra vida al Señor, es una decisión mía, es una decisión de mi espíritu, y cuando el alma viene y quiere tentarme, hay una guerra, hay tentaciones y estoy llamado a negar mi alma. Y si sé que hay cosas en las cuales soy débiles, Jesús dijo, si tu mano derecha te hace ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Cortarla. Si yo soy un jugador de fútbol muy bueno, por ejemplo, y siempre tengo un buen rendimiento, y si muchos se divierten como yo juego, y hay muchos en las calles que tienen mi nombre en sus camisetas, pero por causa de este deporte yo no tengo tiempo para seguir al Señor y no tendré tiempo para ir a la iglesia ni para alabarlo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Cortarlo de mi vida y renunciar a esto, porque ni el dinero quedará, ni los aplausos de la muchedumbre quedará, y nada de esto quedará cuando estemos enfrente de nuestro Señor. Y esto es un camino que dirige a la perdición y al infierno. Así que debo de decidir. Satanás está dispuesto a dar el éxito a las personas en este mundo. Jesús le dijo a Jesús, solamente póstrate ante mí y te daré todo. Ese es el negocio que Satanás hace con las personas. Está dispuesto a darlo a todo, pero te irás conmigo por la eternidad al infierno. Así que Jesús dice de que corten las cosas, y esa es una decisión que debe venir de nosotros. Y mientras cortamos las cosas, así nos liberamos de ellas. Eso nos ayuda a liberarnos. Y si pensamos en esto en una perspectiva eterna, entonces nuestra eternidad es mucho más importante de que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Así que, ¿qué debemos hacer? Crucificar en la cruz en la cual Jesús murió, es decir, decirle no a nuestra eh, naturaleza pecaminosa. Y sí, hay que cargar la cruz diariamente, ujú, porque de allí vienen. Así que gracias porque recibimos una herramienta muy importante que es la cruz del Señor, el cual fue el altar en el cual Dios se sacrificó. Pero también hay otros pensamientos buenos. No solamente los pensamientos son malos, sino que dentro de nosotros tenemos buenos pensamientos. Nosotros queremos ver un ejemplo en Mateo, capítulo 1. Precisamente es un versículo que está muy de acuerdo con este mundo, en el cual el mundo está próximo a celebrar la Navidad. Y esto tiene que ver con la Navidad. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Acá hablamos sobre José, sobre los buenos pensamientos que tenía. Vamos a leer esto desde el versículo 18 al 25. Y pensemos en los pensamientos que tenía José. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, pongan atención. O sea, no quería, aquí está la voluntad de él, infamarla, quiso dejarla secretamente. Voy a tenerme acá en el versículo 19. Está comprometido José con una mujer joven y de repente le llega a su conocimiento de que está embarazada. Y hay solamente una posibilidad de que una mujer quede embarazada. Es por medio de tener una relación con otro. Así que él pensó de que ella lo había traicionado. Él pudo decidir matarla, como a nuestro pesar ocurre en el mundo musulmán. Hermanos que matan a sus hermanas. Pudo
sentir enojo o amargura, José. Y si, o no sé, cualquier tipo de situación pudo haber pensado o hecho, pero eso no fue lo que lo motivó, sino que más bien tuvo misericordia de ella. Él no quería infamarla, ni quería ensuciar su nombre frente a todos, así que quiso divorciarse de ella, pero no de manera pública, sino secretamente. Así que tenía buenos pensamientos. Sigamos leyendo. Él les llama un hombre justo. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños, y dijo: José, hijo de David, por cierto, Nazaret era una aldea que el origen de su palabra es cristiandad, cristiano. O sea, viene de la palabra como, del origen es como guardar algo. Notzrim, o sea, la palabra Notzrim es aquellos que guardan. Y ellos venían de la familia de David, José. Y desde David, 1000 años después de David, David es algo así como 3000 años antes. Y durante mucho tiempo sabían de que de David iba a salir el Mesías. Es por esto que muchos de ellos vivían en aldeas juntos, porque sabían de que de uno de nosotros iba a venir el Mesías. Ellos esperaron en el momento en que llegaría el Mesías. Así de que, por cierto, así que él pensando en esto, José le vino en sueños un ángel del Señor y le dijo: no temas recibir a María, tu mujer. O sea, ya era considerada la mujer de José en ese momento cuando ya estaban comprometidos. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque Jesús es Dios que se convirtió en hombre para vivir con nosotros. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que se casó con ella y no tuvo relaciones sexuales con ella sin hasta después de que nació Jesús. Así de que esto fueron los buenos pensamientos de José. No siempre tenemos pensamientos malos, a veces hay pensamientos buenos. Están, y tenemos que discernir entre esos pensamientos y también discernir por qué yo quiero las cosas, por qué yo quiero, cuál es mi motivo. ¿Será que mi motivo, voy a tomar un ejemplo de los filipenses, de Pablo, cuando él habla que, que hay algunos que evangelizan por envidia y por celos, y eso añadida problemas a Pablo, porque Pablo estaba en la cárcel. Así que habían personas que tenían envidia y iban a evangelizar, que por cierto es algo bueno, pero el motivo era malo. Dios ve el corazón, ve el motivo, y también nosotros tenemos que ver nuestros propios motivos y no cubrirlo con un buen lenguaje o de un lenguaje espiritual. Si nuestro motivo es correcto, haremos lo correcto. Debemos examinar nuestro corazón. Así de que está el segundo origen, que son los pensamientos que vienen de parte de Dios, porque Dios también nos abra a nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, y no solamente Satanás habla, sino que aquí está Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Ujú. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así de que tenemos aquí una promesa increíble
que Dios quiere obrar dentro de nosotros y hacernos querer, querer, y lo que nos hará querer hacer son el buen plan que Él tiene para nosotros. Dice en Efesios dice de que Dios preparó obras para cada uno de nosotros. Y es el Espíritu Santo que quiere hablarnos y nos quiere dirigir qué hacer qué hacer. Daniel me dirige, por ejemplo, a mí, Daniel, ¿qué es el mensaje que yo quiero hablar ahora a la iglesia? Así que yo no estoy buscando en el internet temas y decido, tal vez esto, o vamos a tomar de lo que él dijo de aquel libro, aquel autor, sino, Señor, tú pones en mi corazón y él lo hace vivo en mi corazón y él da los mensajes y los versículos. Eso viene de parte de él. Y cuando viene de él también da vida. Si solo viene de la persona, no da vida. Puede ser un profesor lleno de conocimiento que puede impresionar mucho con sus conocimientos, pero la vida viene de Dios porque Él es el origen de la vida. Así que Dios habla por medio del Espíritu Santo y cuando estamos abiertos y si pedimos oídos para oírle y un corazón suave a Él, Él entonces nos hablará y nos dará, no solamente nos dirá qué hacer, sino que nos dará el poder para hacerlo. Él abre el camino, Él permite que, que nos libre de los obstáculos del camino, nos abre las puertas. Así de que cuando Dios nos habla qué debemos hacer, tenemos que adoptarlo a nuestros corazones. Dios nos puede hablar de manera directa y yo no voy a regresar a hablar acerca de los testimonios, solamente quiero recordar el día que Dios me habló, en el momento de que Él me dijo de que debía adoptar un niño o una niña abandonada por unos padres, y en el mismo momento le habló a Shiria, le puso eso en el corazón el Señor a Shiria, y ustedes conocen el resto de la historia. O en otra ocasión cuando el Dios me advirtió antes de que eh, el carro donde yo iba se volcara, el carro armado. Así de que vuelvo y repito, otros que estaban al lado mío también fueron advertidos por mi parte, pero finalmente algunos de ellos murieron. Y fue el Señor que me habló antes de ese accidente, un momento antes. Así que Dios puede hablar de esa manera, simplemente hablarte en tu corazón y advertirte. Por ejemplo, quédate quieto. Yo me acuerdo del testimonio del abuelo de Shiria, que él tenía una bodega, un almacén allá abajo en Tiberias, en un almacén escocés. Allí ellos tenían muchas Biblias empacadas y un día cuando entró en su carro, en su auto, como lo hace todos los días, él llegó a un cruce donde está el Doar hoy en día, allí ese cruce grande, y de repente Dios le dijo, detente en ese momento, y se detuvo. Y no había ninguna razón por la cual detenerse. Él no entró al cruce, de repente estaba viniendo un camión y cruzó de manera rápida el cruzo y chocó contra un mercado y allí murió muchas personas en ese evento. Allí entró, a ese mercado entró ese camión y entró y mató a algunos que estaban en unas mesas allí. O en otra situación que también el padre de Shiria estaba sentado en su jardín leyendo al lado de su casa la palabra de Dios y de repente él sintió de parte del Señor que se tenía que levantar del sitio y se levantó y un tractor que estaba trabajando allá arriba del monte había dejado caer una roca grande y esa roca cayó preciso encima de la silla donde estaba sentado anteriormente. Una roca grande. Así que son ejemplos de que Dios le dice al corazón de las personas de que hagas algo en un momento específico dentro de tu corazón y tú lo escuchas. Dios hace que prestes atención. Y esto es, sí, por medio de su palabra. En el Salmo 119,
Salmo 119, versículo 105. Lámparas a mis pies, tu camino y lumbrera mi camino. O sea, tu palabra me ilumina mi camino, a dónde dirigirme. Me dirige tu palabra. Es tu palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Él puede hablarnos a nosotros. Yo estoy leyendo un libro ahora, en estos últimos días, sobre un hermano de traductores que traducen la Biblia a otros idiomas, a diferentes idiomas. Y él estaba en Centroamérica, en un país, y fue a los indígenas, a una tribu indígena. Es un nombre difícil de pronunciar, algo así, chaca, caca, algo así. Es un hombre de una tribu indígena, y él fue a vivir con ellos, a habitar con ellos, y aprendió su nombre de los indígenas, y, y al final de cuentas, él tradujo la palabra de Dios a su idioma, y tampoco ellos tenían una escritura oficial, así que tuvo que tomar las letras oficiales del español para poder traducir escrita la Biblia a su idioma. Y después de unos años tuvo en su corazón ir a otras tribus, no sé, eran como 1000 tribus en Sudamérica, en Brasil, habían 1000 tribus con sus idiomas, diferentes idiomas, y la organización que lo había mandado le dijo que no. Hasta que pudiste aprender su idioma de esa tribu, hasta que traduciste, le dijo a él, no, sigue, termina tu trabajo con esa primera tribu y traduce también el Nuevo Testamento. Así que le pidió a Dios así que el Señor, él tuvo una técnica y pidiendo la dirección del Señor, abrió la Biblia y al azar puso su dedo en un versículo. Y quiero decir que esta no es una técnica que todos tienen que usar para escuchar la voz de Dios, pero para él fue una dirección, y el Señor lo dirigió por medio de esto. eh, Él tenía, y Dios lo dirigió de esa manera. Es un ejemplo de cómo Dios dirige a la persona de manera personal. Eh, o, por ejemplo, tienes el pensamiento dónde vivir, en qué ciudad, ¿será que en la Galilea, en Galil? Porque yo también tuve esa misma pregunta, porque yo crecí en el centro del país, en Yafo. ¿Será que Dios quiere que viva en Yafo o en el Galil? Y, y, en- y de repente tú escuchas de parte de Dios por medio de me dice Dios que vaya al lado del mar de Tiberias. Yo entendí de parte de Dios de que Él me quería en Tiberias. Bueno, y era porque aquí vivía mi esposa. Pudo, por ejemplo, otra historia es la historia de Jonás, que Jonás huyó de la voluntad de Dios. Es la historia opuesta. Alguien, sí, o alguien que ora. Bueno, Jonás que huyó. Bueno, en pocas palabras, Dios puede hablar por medio de su palabra, o cuando tú lees, mientras lees la palabra de Dios, Dios te va diciendo cosas que debes hacer y te dice, te habla. En Hebreos capítulo 4, carta a los Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, versículos 12 al 13. Hebreos 4. Que la palabra de Dios entra como una espada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que Dios ve nuestro corazón, ve nuestra vida, Él sabe dónde, cómo actuar, sabe cómo actuar.
Y la palabra de Dios cuando la leemos no es un texto, no es como una clase de geografía que hay que leerlo y después presentar un examen. Es algo distinto. Es una palabra viva, que obra, habla. Y después el Espíritu Santo, bueno, primero más bien, el Espíritu Santo hace viva esa palabra y en cualquier situación de tu vida te recuerda lo que has leído, la palabra. Y así que es una palabra viva. Volvamos al asunto de que si tú, tú pides también del Señor, cuando tienes que hacer algo, una de las confirmaciones de que debes hacer algo, por ejemplo, si estás en una relación, si estás en el marco del matrimonio o que los dos reciben el mismo, la misma, la misma palabra. Por ejemplo, en la historia de Pablo con otros tres hermanos, él estaba con otros tres hermanos y, y todos oraban que el Espíritu Santo les dice a una palabra y todos estuvieron de acuerdo. Y esto está conectado con lo que yo dije anteriormente, eh, que recibimos en nuestros corazones la misma palabra de adoptar un niño en su tiempo. Así que el ejemplo de Mateo es importante. Vamos a Mateo, versículo 10, capítulo 18. Mateo 18, 19. Allí Jesús dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuán importante es nuestra hermandad. Esto confirma que estamos obrando juntos. Yo recuerdo el testimonio de Derek Prince cuando Dios le habló de manera muy clara sobre su segunda esposa, porque su primera esposa murió y su segunda mujer se llamaba Ruth. Él no tenía sentimientos por ella. Un día, un, un día ella tenía problemas en su espalda y él oró. Tengo que recordarme un momento. Él tuvo una visión que que ella estaba sentado al lado de una pared y él sintió de parte de Dios de que iba a ser su esposa. Y después de un tiempo alguien lo llamó ir a orar por una hermana a la cual de la cual tenía que orar. Era la misma visión que había tenido antes, pero él no tenía ningún sentimiento por ella. Y se trataba de una mujer que esa mujer era divorciada por causa de que el esposo se divorció de ella. Bueno, en pocas palabras, eh, Dios lo dirigió a esa mujer y había un grupo de hermanos que ellos habían tenido un pacto de que no harían algo sin que los otros no todos estuvieran de acuerdo. O sea, y después de este matrimonio se llevó a cabo, eran hermanos que caminaban en el espíritu, tenían ese pacto, y todos le aconsejaron, todos los que estaban en ese pacto le había dicho a Derek Prince de que no era el camino que debía tomar de casarse con esa mujer. Así que él esperó, pero a uno de ellos Dios le habló y entonces ellos cambiaron su opinión y después Derek Prince se casó con esa mujer. Así que esta es la necesidad de la hermandad. Esto no quiere decir que esto da el privilegio, cómo decir esto? A ver, veto, o sea, de que no se puede avanzar si alguien no está de acuerdo, o si no todos están de acuerdo. Pero sí es importante cuando hay decisiones muy grandes por tomar que seamos sensibles al Espíritu Santo y buscar su dirección y también valoramos y también respetamos mucho los unos a los otros. Quien piensa, quien piensa de que solamente a mí Dios me habla y que yo tengo la última palabra y yo
soy el que sé las cosas, está pecando de orgullo y no está en un buen lugar. Ahora vimos de dónde vienen los buenos pensamientos de parte de Dios y ahora veremos de dónde vienen los malos pensamientos. ¿De dónde? ¿De quién? Satanás. Vamos a volver a Mateo capítulo 16 y veremos un ejemplo. Mateo 16, versículo 13 al 17. No, Mateo 13, Mateo 16, versículos del 21 al 23. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te contesta. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Veamos este ejemplo. Pedro, cuando vino a Jesús con palabras que hablan al alma, cuando oye de que Jesús tenía que ser muerto y que lo iban a matar, dice él, Pedro dice: ten compasión de mí, pero ¿por qué estás hablando así? Nosotros no queremos que te ocurra algo así. Esto parece ser, se escucha muy, muy emocional, pero venía del diablo. Y Jesús no le habla a Pedro, sino que directamente va hacia el origen. Déjame, Satanás. O sea, era Satanás hablando por medio de Pedro. ¿Y cómo ocurrió? Veremos eso a continuación. ¿Cómo fue que le ocurrió esto a Pedro? Yo creo que este texto nos ilumina por qué ocurrió esto con Pedro, pero a continuación hablaremos de esto. Y Jesús nos dice a todos nosotros de que todo quien quiera seguir a Jesús tiene que renunciar a sí mismo, o sea, negarse a sí mismo. Nuestro caminar con Jesús no siempre va a ser muy chévere, porque el camino al cielo es angosto, pero la palabra angosto en hebreo también tiene que ver con angustias. Y a veces Dios nos lleva por medio de el fuego. No a veces, sino a veces sí, a nosotros, a todos nosotros. Jesús, Juan el Bautista dijo de que yo los bautizo con agua, pero después de mí viene alguien que los va a bautizar en espíritu y en fuego. ¿Y cuál es el fuego? No es el fuego como descendió en Pentecostés a los 120. Ese es otro fuego de santidad. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. El fuego son las angustias de la vida, de las pruebas, de las cosas que pasamos en esta vida. Yo me acuerdo que después del ejército, Dios me llamó a ir a hablar, a trabajar en Galtronics, y no voy a contar toda la historia, pero allí trabajé 11 años. Después tuve que ser el director, pero ¿cuántos problemas habían allí? ¿Cuánto miedo había allí y tantos ataques que no me lo imaginé a mí mismo? De llegar a los medios de comunicación y ser entrevistado y todo conectado con la maldad de acusaciones, y tu imagen está en los periódicos y en los medios de comunicación, y dos textos hablando de mí. Hablaron de mí, de nosotros mal, mentiras, solamente, y todo el país te conoce de manera mala. O sea, a la edad de 27 años tuve que ir a un tribunal porque la Histadrut nos había
atacado, nos habían demandado. Y entonces fue la primera vez que fui al tribunal en el asiento de los acusados. Y más y más y más, en los cuales pasamos por fuego, por violencia. Pero Dios tenía un buen objetivo. Eso fue como una escuela. Yo nunca fui a una escuela bíblica, pero esa fue para mí mi escuela, por medio del fuego que pasé. Y aprendí a ver cómo Dios hizo milagros y reedificó la empresa y abrió nuestros ojos por qué por qué ocurrían estos problemas, si tenía relación con un pecado, y no quiero entrar en detalles. Pero aquí vemos la fidelidad de Dios y sus advertencias cuando habla a tu corazón. Los religiosos querían hacernos caer, así como los religiosos querían hacer caer a Jesús en su tiempo. No tengo tiempo para decir toda la historia, pero tú aprendes a tener una relación con Dios y a pasar por el fuego. El camino que dirige al cielo es angosto. Y miren, hoy en día ya tenemos 26 años en esta iglesia, y antes éramos perseguidos. Incluso se incendió el hotel donde nos reuníamos. Y cuando cuando adquirimos este edificio, lo primero que pensamos fue cómo soportar las persecuciones, pero ya llevamos 26 años y no ha ocurrido nada aquí. Es por la gracia de Dios. Así es que no es decir de que siempre vamos a sufrir, y que sí, no siempre es así, sino que es el camino de parte de Dios. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es paz, gozo, eh, y todo lo demás de la lista. Y esto es lo que el mundo no puede comprar. Tú sabes por qué vives, el propósito que tienes. No solamente vas de una fiesta a la otra para alegrarte a ti mismo. Bueno, en Mateo capítulo 16 vemos que Satanás habla por medio de Pedro a Jesús. Y Jesús dijo que hay que negar eso. Hay que negarnos a nosotros mismos y crucificar nuestra carne. Bueno, sí, que el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. En una de las respuestas que dijo Jesús fue esa. Y que si aún así quería seguirlo, bueno, todo el mundo pensaba de que tal vez Jesús se iba a convertir eventualmente en un rey, o dos de los discípulos, por ejemplo, vino a Jesús y le dijo: Jesús, tengo un ejemplo de que en algún momento cuando estemos en el cielo, yo me siente a tu diestra. Jesús dijo esto: ¿aún quieres seguirme? Le dijo: yo no tengo dónde poner mi cabeza, no tengo nada. Incluso los animales tienen un lugar donde dormir. ¿Aún quieres seguirme? Así que, muchachos, sí, 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 Señor, quiero seguirte. Todo lo que hay aquí en este mundo, cada dificultad es nada comparado con el infierno. Y cada diversión que nos puede ofrecer este mundo es nada comparado con la eternidad. Y sí, quiero seguirte. Y tengo la promesa de que no me vas a tentar mucho más que mis fuerzas. Con toda tentación siempre hubo una salida de parte de Dios. Y cuando nos escribieron algo malo en el periódico y en la televisión, en el año 91, eventualmente en el año 91 nos dieron un premio. Y en la radio de repente me llamaron para entrevistarme como director, porque Dios finalmente nos levanta. A pesar de todo, Dios nos ayudó y nos puso como ejemplo. Así que confiemos en Él. Es la decisión más importante. La decisión más importante es dar nuestra vida al Señor. Amén. Amén. ¿Cuál fue la puerta?
mm, vemos dónde, ya vimos de dónde, por dónde entra el Espíritu Santo de Dios. Es por medio del Espíritu Santo. Esa es la puerta. Pero ¿cuál es la puerta en nuestra vida, en la vida de Pedro, que permitió caer? La respuesta está en el texto mismo. Vamos a eh, Mateo 16 y ahora vamos a leer los versículos 17 al 13, del 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, o sea, les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En el versículo 14 dicen, algunos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Algunas ideas tenían las personas de quién era Jesús. Versículo 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora pongan en atención lo que le dice Jesús, que le causó, que le causó orgullo. Le dijo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo que le causó sentirse orgulloso? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Wow, lo que mi Padre te reveló, lo que nadie sabe, sino solo tú, eso vino de Dios, te lo reveló. Wow, Dios me habló. Versículo 18. Y yo también te digo que tú, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. O sea, yo, la iglesia de Jesús se va a edificar sobre mí, diría Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ustedes saben, la gente que muerde, la muerte que muere, van al, iban al Seol. Y Jesús, cuando venció la muerte, ni siquiera ni el Seol ni la muerte lo pudo sostener. Entonces, y también todos los ataques del enemigo, en ese sentido, no pueden sostener ni estar enfrente, ser frente contra, contra el reino de los cielos, porque, la, bueno, dice el versículo 19, y te daré las llaves del reino de los cielos. ¡Wow! Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sí, Pedro tiene todas estas privilegios. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Yo, piensen ustedes un momento en este evento, después de haber oído Pedro todo lo que oyó, todos estarían hablando de él, los otros 11 discípulos. Mm, y Pedro les decía, siempre les dije que era el mejor de todos. ¿Se acuerdan que estábamos discutiendo eso en el camino? Es porque Jesús me ha elegido. El orgullo. Es eso, ese es el orgullo. Y el orgullo abre el camino a la caída. El orgullo abre la puerta a la caída. Ustedes recuerdan el versículo que dice que antes de la soberbia viene la caída. Oigamos todos, cuando Dios nos da el éxito, no importa en lo que sea, ya sea en el deporte o en cualquier ámbito o situación, si Dios nos da el éxito, guardemos nuestro corazón del orgullo, porque Satanás va a tener la intención de inflarnos y tenemos que estar conscientes. Ustedes saben, esta también fue la misma razón por la que Satanás cayó, porque él era muy hermoso y él se llenó de orgullo por esta razón. En Isaías está escrito en el versículo 14 y en Ezequiel 38, cuando se habla acerca de la caída del diablo mismo, fue el orgullo con el cual se llenó y esto lo llevó a la rebelión. Así que esto es un riesgo para todos nosotros. ¿Será que conocemos otra persona
en la cual casi cayó en orgullo y Dios hizo algo para que finalmente esta persona no cayera en el orgullo, fue Pablo. Vamos a Pablo, a Corintios, segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 12, versículo 7. En el 11, él habla acerca de todo el sufrimiento que había pasado y él habla muchos detalles por las persecuciones que había pasado por causa del Evangelio. Él habla en humildad, como hablando de una tercera persona en este capítulo, que él dijo de que había una persona que había ido hasta el cielo. Y él sigue describiendo esto en el versículo 4 y que fue hasta el reino de los cielos y oyó cosas secretas que no se pueden contar. Y, y él dice que de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pero sí dice en el versículo 6 que sin embargo, si quiera gloriarme, no sería insensato. Y ahora aquí viene el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Por qué si hay otra persona que recibió esa visión? ¿Por qué era Pablo que tenía que recibir ese aguijón y decir de que por esa causa no fuese exaltado desmedidamente? Bueno, tal vez él hablaba así, ese era tal vez el aguijón de Satanás, algo que aparentaban que no era bueno. Puede ser de que ese haya sido el aguijón de Satanás, el mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que Dios dice, Dios quiere darte poder, pero es necesario protegerte para que no te exaltes en sobremanera. Así que Dios permitió ese defecto en su cuerpo o en su vida para protegerlo de enorgullecerse. Así que hay un riesgo de que todos pequemos en orgullo, un riesgo muy real, incluso a los más espirituales. Todos tenemos que guardar nuestro corazón de este riesgo, de este peligro. En este contexto quiero añadir que Dios no es malo en sí mismo. O sea, Dios no da cosas malas a las personas. ¿Por qué lo digo? Tenemos sitios en el Antiguo Testamento como en el caso de David, el rey David. Está escrito de que Dios lo hizo causar, que Jehová lo hizo causar para contar al pueblo. Eso está escrito en Segunda de Samuel, que Dios lo tentó a eso. Pero si Dios tentó a David es porque, y que después de eso murió mucha gente por causa de este conteo que hizo David. Así que quiere decir que fue Dios que tentó para mal a David, para hacer algo malo. O sea, Santiago, en el libro de Santiago, nos revela la razón. A ver, Santiago 1, versículos 12 y 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No hay un sitio, no hay un espíritu de maldad en Dios para tentar a alguien a hacer lo malo. No, Dios es bueno. En Juan está escrito de que Dios es un Dios es amor. Él es amor. O sea, nada mal sale de él. Pero cuando nosotros leemos en la palabra de Dios de que Jehová tentó a David, tenemos que leer todo la escritura como tal, todo. No hay que ir allá, pero en Crónicas está escrito de que Satanás fue quien tentó a David. Así que, ¿fue entonces Dios o fue Satanás? Dios más bien le permitió a Satanás que hiciera eso. Cuando Dios quita su protección de la vida de alguien, Satanás tiene luz verde para atacar. ¿Qué fue lo que Jesús nos enseñó a orar? Esto es importante. Estamos hacia el final, pero es importante poner atención a esto. ¿Cómo fue que Dios nos permitió, nos enseñó a orar? Que no nos hagas caer en tentación, sino líbranos del mal. Dios, por favor, no nos hagas caer en la tentación, sino líbrame del mal. Líbrame de Satanás. Si Dios ve de que estamos vacíos y que nos sometemos, si Dios ve de que yo humillo mi orgullo, y esa es mi responsabilidad, estamos llamados a humillarnos, no decirle a Dios, humíllame. No, es nuestra propia responsabilidad. Humíllate a ti mismo. Pero si Dios ve de que así hacemos, no hay razón. No hay razón para que se le abra una puerta al enemigo para atacarnos. Eso nos protege. Y esto es importante. Pero si somos tercos y Dios nos ama, entonces Dios permite las dificultades. Está escrito en Hebreos de que a Dios a quien ama, lo castiga como padre a su hijo. O sea, lo corrige para sacarnos de ese lugar malo y hacernos avanzar. Así de que Satanás es el que tienta para mal. Si él ya nos ha examinado a todos nosotros, por ejemplo, ¿qué quería Judas Iscariote? Dinero. Él sabía todo las debilidades de cada uno. ¿Qué es lo que quería Arnón? Quería sexo y lo hizo caer con Tamar, la hija de David, así, del rey David. ¿Qué es lo que busca Jesús? Gloria. Va a intentar hacer caer a Jesús. Satanás quiso hacer caer a Jesús. Él está buscando como león rugiendo a quién hacer caer, a quién devorar. No nos hagas caer en tentación. Dios no es tentado para mal, pero a veces Él quita su mano protectora y le da luz verde al enemigo para atacarnos. Vamos a resumir, vamos a detenernos acá. Hablamos que es nuestra responsabilidad examinar los pensamientos que tenemos dentro de nosotros, cuidar nuestro corazón de toda cosa guardada y simplemente rechazar todos esos pensamientos malos. De repente, cuando te llega un pensamiento malo, cuando yo digo, les comparto, cuando yo digo en el nombre del Señor Jesús y cuando voy solo en mi carro y nadie me escucha, yo digo en el nombre poderoso del Señor Jesús, yo lo reprendo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Vete de mí. Y si me pasa a mí, entonces les puede pasar a cada uno de ustedes acá. Entonces simplemente reprender esto, reprender el pensamiento, expulsarlo, y porque él lo intenta, Satanás lo intenta. Si tú te quedas con eso y tú crees que eres tú mismo, eso puede conectarse con una debilidad propia tuya de tu naturaleza pecaminosa y es como un embarazo
que es una como el proceso del embarazo de que al finalmente se da luz al pecado. Eso va cocinando y se va preparando hasta que nace el pecado. Pero si tú detienes eso inmediatamente cuando apenas inicia y dices, en el nombre del Señor Jesús, fuera de mí, tú lo has detenido. Si no lo detuviste, como ocurrió con el rey David, entonces hay un daño. Pero él al final de cuentas se arrepintió y eso es lo que es necesario hacer. Pero mejor es detener eso inmediatamente, los pensamientos malos del corazón. Padre, gracias por tu gracia, gracias por que tú nos hablas a nosotros esta mañana, gracias porque tú nos quieres sacar de estos malos pensamientos, cuidarnos de eso, cuida nuestro corazón, Señor, ayúdanos a crucificar los malos pensamientos y también expulsar los malos pensamientos de parte de Satanás. Oh Señor, danos oídos para oírte y un corazón para seguirte, Señor Santo. En el nombre del Señor Jesús pedimos esto. Gracias, Señor.